Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast. Hoy vamos a hablar de el fin de una era, yo creo. Vamos a hablar de Vicky Dávila. Ustedes yo creo que ya se lo esperaban, lo estaban pidiendo a gritos. Bien, nuestra reacción. Y para hablar de estos temas y los temas no temas, Santiago Rivas, bienvenido a Presunto. Hola, ¿cómo va todo? Bien, yo te veo como triste. ¿Qué pasó? Perdió la selección Colombia. Ah, ya. Bobamente, además. Ya. Por Entendí. segunda vez consecutiva. Pero cambia esa cara, Santiago. Estás en Presunto ahora. Estoy buscando motivos para sonreír en los premios Simón Bolívar, pero la verdad es que perdimos miserablemente. Yo creo que la gente que ganó un premio Simón Bolívar también está haciendo esta cara porque la selección perdió. Y no solamente perdió así como perdió. Me encanta que me dice, no voy a dejar esta carita nunca. María Paula Martínez. Buenas. No sé por qué los Simón Bolívar siempre son al tiempo de otra cosa. Un cacerolazo a veces, Sí, por ejemplo. Sí, exacto. Nunca entiendo por qué se traslapan. Pero así es, mientras grabamos esto, se están entregando esos premios. Sí, Juan Álvarez. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes en esta La Mejor Mentira Contada? Ah, wow. Celebrando durante toda la semana que la gente fue feliz con tu regreso. No sé si te diste cuenta. No me di cuenta. ¿Qué pasó? Por No, la pues. introducción de Paramox, que fue como espectacular. Exacto. Qué cosa increíble, de Hollywood. verdad. Y entonces lo Hollywood. trajimos hoy a Andrés Páramo. Aclamado. La cosa política sigue Moviéndose. moviéndose. Así se llama el episodio. Decidido. Y amigos, pues yo soy Sara Trejos. ¿Estamos todos? ¿Otra Estamos vez? todos. Después como de mucho tiempo. Full Somos como... house. No cabe- 601. No cabemos, los computadores están llenos. Ahora sí podemos hacer más 601, Ah, sí. que es el indicativo de Bogotá, porque ahora nosotros podríamos ser más 601, porque tenemos al equipo completo. Y tú hermano. sabes componer así un reggaetón bien malo, rapidísimo, con mensajes que tienen apología a la violencia. A la violencia capitalina. Vamos a grabar este podcast bien chapocho. No, así no se hace reggaetón. La edad de consentimiento desde los 18. Así podría ser. ¿Está bien? ¿Funciona? Ah, bueno. De primeros en todos los rankings. Bueno, Juan, ¿de qué no vamos a hablar hoy? Pues bueno, yo creo que una de las noticias que no nos da tiempo para detenernos y sin embargo que reseñarla por todo el cubrimiento que tuvo y por las consecuencias que está derivándose son pues las malhumoradas y absolutamente desconsideradas y también premeditadamente tramposas esfuerzos de Miguel Polo Polo por destruir las pocas verdades que pueden producir algún tipo de futuro y de horizontes de encuentro en este país. Había una exposición de unas botas en el Congreso que eran unas obras de arte aludiendo y recogiendo pues esta figura triste de las botas puestas como en los pies intercambiados de todos estos jóvenes de barrios populares a los que asesinaron para hacerlos pasar como guerrilleros de bajas en combate, y él trató de ofender a las madres de Soacha y a estas organizaciones recogiendo esas botas y tirándolas como A la basura. y haciendo un pequeño performance absolutamente pues deshumanizante de esta comunidad de víctimas que está en una conversación con toda la sociedad colombiana. Hoy las madres víctimas de los falsos positivos se reunieron en la Plaza de Bolívar para ubicar las botas que el representante Miguel Polo esta semana echó en unas bolsas y que estaban ubicadas en la Plaza Núñez del Congreso en memoria de las víctimas. Y bueno, eso produjo un montón de cubrimientos, un montón de repercusiones. Creo que se va de demanda penal que no sé qué tipo de futuro tenga, pero bueno, me parece que hoy justamente vamos a tratar un asunto que me parece que son como los límites de lo que la sociedad le empieza a permitir o está dispuesta a permitirle a este tipo de performáticas miserables para llamar la atención en la política. Y bueno, eso tuvo un impacto muy grande y creo que es una cosa que podríamos habernos detenido en todos los cubrimientos que generó y que sin embargo apenas nos queda el tiempo. Sí, algo que quería decir sobre eso es que es parte como de estos análisis que ya hemos visto desde antes, por ejemplo, con esta columna que borraron en Desigual y demás, que es como un replanteamiento sobre las verdades que estamos tratando de construir como nación. Sí, un consenso común que no parece posible por estas figuras. Y como que hay cosas en las que al menos nuestro lado, digamos, de la forma en la que consumimos medios, creemos que ya están claras, y cuando pasas todo de Polo Polo te muestra cómo otros sectores de la sociedad siguen igual en una disputa del relato
Y esas cosas pues son muy fuertes de entender cuando crees que ya estábamos en un lugar y de repente todavía hay personas cuestionando estos espacios y creando estos lugares de revictimización. También son esquemas como políticos, porque esto es un poco lo que ha ocurrido con las dictaduras del Cono Sur, ¿no? 100%, pero claro, ocurren en estos espacios narrativos, que es lo que nos interesa acá, y a mí me parece muy impresionante cómo se va reconstruyendo esas verdades, y es como, en serio tenemos que volver a explicar esto una y otra vez, pues sí, nos toca. Y además que ha habido como una serie de columnas de opinión, de artículos periodísticos en los que se establece como que la cifra que hubo de falsos positivos no es la definitiva, sino es provisional. Es como una columna que dice: mediante el auto 003 de 2021, la JEP determinó que el universo provisional de asesinatos y desapariciones forzadas de víctimas presentadas como falsas bajas en combates de 6.402. Es decir, no es como un número que hayan establecido como vamos a establecer esta verdad, sino es como, ok, manejemos esta cosa. Y lo que nos están dando es una narrativa de, no, es que esos no fueron... Pásennos las tarjetas de identidad de esos chinos, no sean tan inhumanos. O sea, decir, y mucho de ese cubrimiento que tú planteas también estaba enfocado a decir, son más. Que yo lo que siento es que, o sea, eso sirvió para que, como estamos en esta lucha de relatos y demás, aparecieran formas de decir, ok, si no te gusta el número 6.402, muy seguramente son muchos más. Porque hay un subregistro. Claro, y eso es otra manera de cubrirlo. De acuerdo, sí. Otro tema que me parece importante dejar como una anotación es la llegada de la base a la programación de RTBC. Eso fue una discusión de esta semana, porque a mí me parece un bodrio, pero al mismo tiempo... ¿Qué es la base? La base es un programa que hace Pablo Iglesias, es un político español que, dándose cuenta de lo muy importante que es la comunicación, decide hacer un medio de izquierda, progresista, y ha un poco creado su propio lugar de poder dentro de la mediática española e iberoamericana, si se quiere, desde un punto de enunciación que es válido. Entonces va a estar, según dice Holman Morris, de forma gratuita en RTBC, es decir, no les está costando un peso a los de RTBC retransmitir la base. A mí me parece que es importante que se entienda que la base no es un proyecto necesariamente periodístico, a pesar de que se trata de un proyecto mediático, es decir, es diferente, porque en el caso de la base se trata del proyecto de un político que está tratando de afianzar lugares de poder que lo benefician a él y a sus propios espacios políticos. Pero al mismo tiempo sí cambia definitivamente mi percepción si la cosa es gratuita. ¿Por qué? Pues porque no me sorprende que la base, que tanto habla de Petro y también, esté en RTBC, que tanto habla de Petro y también. Y en cambio me parece que el hecho de que se pudiera estar pagando con dineros públicos me parecía una mala noticia, porque el presupuesto de adquisiciones de latas y contenido internacional de RTBC es muy limitado, y yo preferiría que eso se gastara en contenidos de interés público. Si no se está gastando plata en ello, igual me parece que puede encontrarse... una pregunta sobre la parrilla y... Exacto, claro. Se puede encontrar una mejor destinación a la parrilla, o al menos debería entenderse la base desde el contexto en el que está, porque la gente que está, no, entonces toda la gente que salió a discutir, entonces ¿te le parece que en el Putumayo no tienen derecho a oír a Mauricio Jaramillo? No, sí, a mí me parece que Mauricio Jaramillo es un súper analista, y la gente en el Putumayo debería oír a Jaramillo. Es más, la gente en el Putumayo debería tener internet. Empecemos como un derecho ahí, fundamental para poder oír a Pablo Iglesias. Yo oigo a Pablo Iglesias cada tanto, la mayoría de las veces estoy de acuerdo con él, pero eso no me quita a mí la posibilidad de entender en contexto que se trata de un proyecto de afianzamiento de un poder político. Y a mí me parece que eso sí pesa. O sea, ese lugar de enunciación definitivamente sí pesa. Pero cambia, obviamente, el hecho de que no se esté gastando plata pública en eso. Y sin embargo, el gasto de parrilla pone un problema ahí. Es lo que tú dices, son contenidos con los que muchas personas de como el lado más de izquierda está de acuerdo. Muchas personas lo recibieron con muchos aplausos, pero al mismo tiempo a mí me causan muchas preguntas en relación a la misma crítica que nosotros tratamos de fomentar en la gente que escucha Presunto, que nosotros mismos tenemos una audiencia que es muy afín a la audiencia de la base. Entonces a mí me parece que es una gran idea traer esta pregunta a nuestra audiencia y discutir cómo la base entra en este formato y cómo nosotros no tenemos por qué estar completamente de acuerdo con muchas de las posiciones que dicen. En este mismo podcast hemos resaltado muchas veces
cuando son sesgados de verdad, cuando solo porque sí se critica a la derecha sin tener como los argumentos. Lo que pasa es que está lindo presentado y tiene unos buenos guiones y está divertido. Sí, y hace pero mucho manejo de datos. Sí, pero al mismo tiempo es como no les podemos, lo que dice Santiago me parece súper importante, no es un proyecto 100% periodístico. No, definitivamente Y creo que vale la pena pensar en esos espacios de opinión desde la televisión pública, sí, cuestionarlos todo el tiempo. Para sumar, La Base es un programa que no pertenece a la televisión pública en España. Hace parte de Público, y eso puede confundir, pero Público es un diario privado en España. Y La Base es video podcast, realmente ellos graban el set en el que lo hacen y uno los puede encontrar en YouTube o en Spotify, solo el sonido. Y la voz principal pues es Pablo Iglesias. Y Público se fundó, y La Base también, como contenidos que hacen parte de una ala de izquierda progresista. Entonces, así mismo lo reconocía Holman Morris. Decía, bueno, Pablo Iglesias es una de las voces más influyentes del progresismo, decía hoy en redes sociales. Sí. A mí me interesa saber qué tipo de audiencia es a la que le responde un programa como ese, porque la mayoría de su contenido es muy español, número uno. Y pues no es que La Base vaya a hacer programas especiales para Colombia. Ellos van a hacer sus programas. Es como cuando RTBC compra Peppa Pig. Es igual. Sí, o CSI. Es una repetición y punto. Es una repetición. Pero sin comprarlo además. Sí, bueno, bajo acuerdos de poder transmitir este contenido, pero siendo opinión y siendo tan local, me llama la atención qué tipo de recibimiento tiene por parte de la audiencia, o mejor dicho, cuando la televisión pública como RTBC tiene como mandato ciertos temas y responderle a un público amplio y según sus franjas hablar e interpelar la identidad, la memoria, no sé qué, porque para eso está. Me pregunto cómo La Base cumple eso. No el programa que hicieron sobre Semana, que aquí lo reseñamos. No el programa que han dedicado, los programas que han dedicado a Colombia, que son un par en las últimas temporadas. De la reforma a la salud, creo que hicieron Exacto, uno más. Sino toda su estructura, digamos, toda su parrilla de episodios, que es muy, muy española. Habría que considerar ahí la posibilidad de que, más bien, antes de que estemos leyendo como un interés en la educación, no sé, en política internacional colombiana, que sería en este caso política española, pues lo que puede producir esto es que La Base empiece a hacer mucho más énfasis y programas perfilados hacia América Latina, pero eso habrá que verlo, eso no lo sabemos. O sea, aquí estamos simplemente preguntándonos cuál va a ser la repercusión de esa alianza en los formatos y en los temas de este tipo de programas. Es que, ¿qué pasaría si tuviéramos un medio... O sea, tuviéramos un RTBC más centrado en un gobierno de derecha y el programa de Agustín Laje es el que estamos transmitiendo gratuitamente? Uh-huh. Sí, claro. Es un ejercicio de divulgación ideológica que... Por favor, no les des ideas. Por favor, no les des ideas. Para el próximo gobierno. Que Vicky igual nos oye y toma nota. Se cree que un gobierno progresista, o no solamente un gobierno progresista, sino una base política progresista debería crear medios de izquierda para hacer contrapeso a los medios hegemónicos. A mí me parece que eso es cierto. Es decir, a mí me parece que eso sí debería pasar, pero al mismo tiempo cuando esas personas están en el gobierno, que es distinto, habría que verse muy bien cuáles son los términos en los que eso pasa, ¿no? Entonces creo que uno tiene que pensárselo bien, y yo sí creo en la elegancia en ese tipo de iniciativas. Yo sí creo que es importante hacer ese tipo de cosas con cierta gracia y no simplemente privilegiando posiciones favorables a uno o privilegiando opiniones acríticas a un gobierno, porque pues eso deja de ser periodismo, ¿no? Entonces pretender vender eso como periodismo es un problema. Y hacer un noticiero, ¿no? En ese sentido es problemático, porque no es un noticiero. Las noticias son lo que pasa, no es solamente lo que tú quieres contarnos que pasa. Entonces ahí es donde yo encuentro que hay un problema. Entonces, si un gobierno quiere crear medios progresistas, tiene que pensárselo mucho mejor que cuando un partido quiere crear medios progresistas. Entonces, María Fernanda Cabal, que no es parte del gobierno, está creando un medio. ¿Es un medio una mierda? Sí, es una puta mierda. Pero, ¿puede hacerlo? Sí, absolutamente sí. ¿Por qué? Pues porque El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Viejo Siglo, la prensa, La Razón, La Patria, todos han nacido de la vanguardia liberal.
todas nacieron de partidos políticos, muchos de los cuales son los mismos partidos políticos de siempre. La mayoría eran o liberales o conservadores, y hay unas regiones en donde los conservadores pasaron rápidamente a ser de ultraderecha. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué podríamos decirle a nosotros, a la izquierda, para que no hiciera sus propios medios? No, pues obviamente sí, y no puede ser que la izquierda solamente tenga el semanario Voz. Eso sería pedirle muy poca acción a una base política que es mucho más grande que el semanario Voz, que es mucho más grande que el Partido Comunista, que es mucho más grande que la UP, que es muchísimo más grande que el Pacto Histórico. Entonces, sí, definitivamente sí debería haber medios contrahegemónicos, pero cuando uno tiene un pedazo del poder, tiene que pensarse muy bien la vocación pública. Una cosa son los medios de izquierda, otra cosa distinta son los medios públicos. Entonces, los medios de propaganda gubernamental no son lo mismo que los medios de izquierda. Los medios progresistas de izquierda deberían existir. Absolutamente sí, por favor, ojalá. Los medios entregados a la propaganda gubernamental desde lo público, pagados con presupuestos públicos, utilizando las parrillas de lo público, utilizando las sintonías y los anchos de banda y las antenas de lo público en las regiones donde llega solamente lo público, deberían existir. Pucha, creo que para eso existe incluso un punto medio, porque no me parece que la respuesta sea no en absoluto. Ya está pasando, hay un montón de gente que debería saber otras cosas, que debería tener perspectiva, que cuando solamente le llega el tiempo, porque la cantidad de municipios a los cuales llega, por ejemplo, el espectador es mínima, y el espectador no es pues como que sea el periódico más mamerto del mundo, simplemente el espectador, como una medida de la perspectiva de un municipio, no llega a casi ningún municipio pequeño de este país. Entonces, ¿es difícil? Sí. ¿Eso debería traernos a nosotros la obligación de hacer desde el gobierno esos medios? No, pero ¿podrían existir? Definitivamente sí, y ojalá. Solo quería agregar algo de lo que tú mencionas en relación a los medios de María Fernanda Cabal, y que fue esa conversación con Cuestión Pública que trajimos acá al podcast, y es que María Fernanda Cabal igual no lo dice abiertamente. O sea, sí falta un poquito de transparencia para el medio de ella, que lo puede hacer, pero la pregunta es como, ¿y si nos cuentas? Igual esto nos deja como un montón de puentes para nuestro tema principal. Sí, igual es muy loco la vergüenza cuando de verdad esto lleva pasando tanto tiempo. Sí, ya es como solamente acéptalo, hasta ahora es algo que acepta parece lo que vergonzoso. estás haciendo en medio. Solo quería como agregar eso ahí. Llegué hasta aquí siendo una mujer transparente. Les pido a mis lectores y a mis compañeros que ya no me vean más con la mirada comprensiva del periodismo, sino con la mirada crítica a quien intenta involucrarse para generar un cambio positivo en nuestro amado país. Nunca los voy a defraudar. Gracias a Dios, porque sin su fuerza y su protección, yo no sería nada. Bueno, amigos. Vicky Dávila. Quiero hacer un anuncio acá, y es como cuando estaba haciendo el documento para este episodio, puse en una de las diapositivas, creo que ya es el momento en el que nosotros nos despedimos de ella como periodista, como chao Vicky. Gracias por todos los premios que te ganaste, los premios de Vicky a peor portada, los peores Vickys Dávilas de la historia. Fue una era. Gracias por darnos contenidos, gracias por darnos material. Y los premios de verdad que se ganó. Ah, sí, pero no estoy hablando de nosotros. Sí. Estoy hablando de cómo... ¿Cómo así? Los nuestros también son de verdad. Ah, sí, siempre han sido de verdad. Claro, es que nosotros tenemos una línea ahí de crítica y de análisis largo. Se ganó premios. Son presuntos premios. No, yo lo que quería decir era que quería empezar este momento en el que ella anuncia su candidatura a la presidencia de Colombia y su retiro como directora de la revista Semana, dándole las gracias, porque sin Vicky no habríamos tenido tanta crítica y tantas portadas para analizar y tanto análisis en este podcast. Usted es un lagarto, un tipo vergonzoso. Yo no entro a eso, Vicky. Se lo digo. Y claro, como no pudo tener éxito como periodista porque usted es un fracasado, entonces se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la casa de Nariño. Yo no soy lagarta porque soy una buena periodista. Yo no necesito lagartearle a nadie. ¿Quiere que sepa? Pues yo estoy de acuerdo, y además yo estoy de acuerdo también con que Semana no habría sido como lo mismo, la Semana Zombie, sin la dirección de Vicky Dávila. Ahora, yo tengo una pregunta clave, y es como ustedes le van a decir a la Vicky candidata. A mí la mención no me llama tanto la atención como un escenario de entrevistas o de debate. Yo pensé lo mismo hoy. Porque
primero eran o son muy recordados los debates liderados por Vicky Dávila, no solamente en Semana, sino en RCN o en su larga trayectoria periodística. Y cómo va a ser tratada por las y los colegas. ¿no? Pues, para mí es el primer momento de transparencia que ha tenido Vicky Dávila en mucho tiempo. Sí. Y guarden este mensaje embargo, porque la van a poner a cantar en varias emisoras de este país. Porque si ustedes la siguen en TikTok y si no, vayan ya. No. ¿O no? Sabrán y verán que Vicky Dávila le gusta cantar, sabe cantar. No solo le gusta, canta muy bien. Canta muy bien, tiene mucho talento para esto. Y estoy segura que pues si tuvimos que ver a Iván Duque haciendo 21 y tocando la guitarra, a Vicky la veremos cantar. Y yo no sé en dónde va a ser, si va a ser Luis Carlos o si va a ser Néstor, quién va a ser complaciente, quién va a ser como, colega, candidata, me confundí. Sí, como qué papel van a jugar, qué tan inquisidores van a ser y también cuál es su papel cuando no es la que hace las preguntas, cuando ella no es la que hace las preguntas. Entonces, esos son como mis escenarios futuros morbosos que todavía no alcanzan a aparecer en el cubrimiento mediático de esta semana. Y de repente cuando le pregunten por política internacional, ¿qué? No, pues va a tener una idea. Y por la economía, listo, cero impuestos, cero, pero explícalo más. 10. 10, sosténlo frente a un público más especializado o hacia la audiencia general. Entonces, esto arranca con una transmisión de Blue Radio en la que la mesa de trabajo lanza la primera noticia de este anuncio. Y esa mesa de trabajo me pareció muy interesante porque tiene muchísimos de los puntos que creo que luego reflejan parte de la opinión que se vio en otros medios de comunicación. Pero el primer gran mensaje es, esto no sorprende a nadie. Sorprendido, o al contrario, esta es la noticia política más cantada, digamos. Sí, de acuerdo. Sorprendido. Parecía realmente. Era cantado, todo el mundo lo sabía, pero usted sabe que a mí me encanta hablar de titulares. Cuando uno habla de titulares, ¿qué puede decir de la llegada de la colega Vicky Dávila, exdirectora de Semana, a la campaña presidencial, ya oficialmente diciendo voy a ser Se acabó el misterio, es oficial, lo que tanto especulamos durante meses es una realidad. Vicky Dávila será candidata presidencial para el 2026, lo hará por firmas y sin políticos. Ayer renunció a la revista Semana, donde seguramente estará hasta finales de este año para dedicarse todo el tiempo a su campaña. Hay que decir que aquí en la FM fue uno de los primeros lugares donde hablamos de la posibilidad de que la periodista se convirtiera en candidata presidencial. La outsider, la persona distinta. Todos los periodistas lo dijeron en todas sus mesas de trabajo, todos hablan de esa no sorpresa, que también hace parte como de... Entonces, los que podíamos hacer crítica al respecto solo éramos nosotros. Si esto era tan obvio, ¿por qué no alzaron la mano cuando lleva 2 años en esta? Digamos que creo que era una conversación que me quedó... Parecía tan obvio porque no lo mencionaste constantemente. Lo hicieron obvio porque lo construyeron como relato y lo fueron trabajando, pero hace 1 año cuando empezamos a discutirlo no era nada obvio, era una cosa escandalosa, era una instrumentalización de un escenario empresarial periodístico que estábamos interrogando. Ahora nos lo venden como obvio porque lo normalizaron. Exacto. Pero obvio pues para nada. El hecho de que, a pesar de que esto se anuncia, digamos, hace unos días, ella permanece en la revista, en la dirección, entre la noticia y el artefacto que me interesa que discutamos, que es este texto, que es su portada, su carta, su última enunciación de propiedad, porque todo esto es mi carta, mi portada, me despido yo. Hay un juego retórico permanente en este artefacto, hay decenas de juegos, pero uno de estos juegos que me parece pues un poco macabro es esta idea como de yo soy reportera, yo soy una mujer simple, yo soy de la familia, toda esta escala de valores. Admiro a Shakira, admiro a James, admiro claro. a Pío Valderrama. Y sin embargo, un poco lo que nos dice es que ella está en todos los momentos de la historia reciente del país como reportera, ¿no? O sea, esta inversión de la idea de la reportería como esta cosa humilde que se va y se cubre porque uno como periodista no es el protagonista y sin embargo todo el artefacto gira alrededor del yo. En este primer anuncio de Blue Radio, que están todos hablando, y un momento en que María Consuelo Araujo dice, a mí lo que me interesa de esta transparencia que estamos haciendo un llamado es que ella por fin evite la tribuna de Revista Semana y como que con respeto se aleje. Por fin.
Yo creo que, sí, que es le van a favorable criticar precisamente que renuncie a la revista Semana para evitar esa mezcla entre periodismo y política, que evite la tribuna de la revista Semana para hacer su campaña. Me parece que es lo serio. De hecho, lo está haciendo primero que muchos. Que hay muchos que siguen en el trabajo y que no han renunciado. Y es algo como que a mí me parece que en ese momento de reacción ante la noticia de la candidatura tiene mucho sentido, pero yo me imagino la cara de ellos 3 días después cuando sale la portada y sigue usando la revista. Claro, es que es como que pasa poco tiempo en principio y sin embargo pasa un tiempo simbólico en el sentido de aquí sigo yo haciendo lo que se me da la gana, instrumentalizando este escenario. Y a mí me pasó una cosa muy, muy brutal, y es que cuando empecé a leer el texto al principio, a propósito de este artefacto, y ya les doy la palabra, hay una frase que dice: mi amor por el periodismo nació cuando descubrí, y yo leí que la mentira mejor contada supera una escueta verdad. A mí se me borró el ni, ¿no? Se me borró una sola palabra. Y cuando lo leí fue como, Dios mío, ¿qué estoy leyendo? O sea, fue un lapsus, fue un error de mi lectura, pero al mismo tiempo siento que en esta idea de que esta es la mentira mejor contada, creo que no hay un relato que se oponga con más fuerza al propio presidencialismo y a esta historia que hemos estado como tratando de digerir y de entender del gobierno Petro, que esta construcción de una figura que en ese universo en el que no había oposición o no había figuras, viene y construye del lado de este empresario que aquí escuchamos y analizamos y nos dijimos, pobre vaquita muerta que no mata un solo centavo, diciéndole a María Jimena, pero yo no sé, María Jimena, no sé de dónde salió esa encuesta, no sé cómo ocurrió esto, no sé por qué estamos hablando de esto. El día que ella me lo tenga que decir, me lo dirá. Como que hay una cantidad de solapados que ahora se les descubre un poco la careta de lobos en juego. Y todo esto ha sido hablando de Gabriel Gilinski. Estoy hablando de Gabriel Gilinski, del episodio en el que lo tratamos, y creo que esto podría titularse como la mentira mejor contada. Esto es una construcción muy sofisticada. Pero yo quiero volver sobre 2 cosas. Ella dice me voy de semana, pero no es claro que ya se fue. Ajá. Es decir, yo invito a quienes hacen estos llamados de transparencia y que pueden revisar un poco la contratación y demás, porque yo no sé si Vicky va a salir de la nómina de Semana en el mes de diciembre. De acuerdo. Si el 30 de noviembre o el 19 de noviembre se acabó su contrato. O el 15 de noviembre, que es cuando debió dejar dinero saliendo en esta portada. Yo no estoy segura. Yo creo que hoy, el día que ustedes están escuchando esto, todavía es un día pago por la revista Semana a Vicky. De su buen sueldo. Eso no se le acepta a nadie. Y no es claro, no dicen trabajo hasta este día, ¿no? Yesid Lancheros, el empalme se va a quedar unos días o semanas, ¿no? Es un poco turbio. Súper de acuerdo. Y por el otro lado es que... Me encanta que los dos reaccionen. Es que María Paula tiene toda la razón. Yo quiero añadir una cosa a lo que estás diciendo tú. La carta termina así: nunca los voy a defraudar. Gracias a Dios, porque sin su fuerza y su protección yo no sería nada. Fin. Ella no dice renuncio a la revista Semana. No hace una cosa de transparencia en ningún momento. Y eso me parece una locura. O sea. Y ahí entra un poco la figura de Yesid Lancheros, que yo me parece que es una cosa que deberíamos tocar también, porque se produjeron notas y hay un cubrimiento sobre eso. Yo creo que este es este equipo periodístico al que ella alude permanentemente, ¿no? Como esta idea de que yo no estoy aquí sola, habla a veces en plural, ¿no? Todas las estrategias son diluir el yo, pero en realidad está hablando de ella. Y yo creo que aquí hubo un equipo periodístico que se encargó de construir la cantidad de mentiras que nos contaron. O sea, este es el equipo periodístico que ahora este señor dirige, que hace 4 o 5 meses nos dijeron Petro no va a posesionar el Congreso de la República, porque es una de sus estrategias para tomarse el poder. Y resultó falso. Y de aquí para atrás, pues todo lo que han construido como mentira. Y es un equipo que permanece. Entonces hay que preguntarse cómo sigue esa sala de redacción en esta operación de construcción, por supuesto, de acceso al poder de unos banqueros dueños de ese lugar. Esa portada es un ejercicio pues de vanidad absoluto, no solo por su carta y por el yoísmo y por todo lo que ustedes ya reseñaron, sino porque el texto adentro, que si no lo quieren leer lo pueden también escuchar porque es video, tiene una galería, es como un ejercicio de ego impresionante con archivo pues de las fotos que alguien mencionaba que van desde la joven reportera de 20 años o menos, su paso por RCN, su paso por la W Radio, hasta finalmente llegar a la revista Semana. Y pues seguramente no lo tiene que negociar con nadie porque es quien dirige el medio, pero con más veras uno dice, bueno, y este
esta Muy frustrante. exposición Sí. del ego, este dossier del yo, que, ¿no? Porque esa la reacción pasa, porque al final es arrancar ahora, si es que ya nos estamos diciéndole chao a la Vicky periodista, es una candidata que ya tiene una ventaja enorme, ya fue portada de semana. Meses y meses antes, probablemente los candidatos y candidatas serán portadas, si acaso de manera compartida, o sea, van a salir todos, incluida Vicky, en una portada de semana que va a dirigir Jessy Lancheros, pero tú ya tuviste con una ventaja enorme frente a los demás, porque María Fernanda Cabal no ha sido portada así con todo ese despliegue. Ninguno va a poder ser portada de ningún medio. Entonces creo que pues poco se repara sobre ese ejercicio. Luis Ernesto Gómez en la mesa de Blue es el único que se pregunta estas cosas que está planteando María Paula y dice, ¿qué pasa cuando nosotros criticamos que ella usa la revista también para atacar a todos los rivales durante años? A todos los que están ahorita en la encuesta esta de Inbamer, en la que está Claudia López, Sergio Fajardo de segunda, Juan Manuel Ganal de tercera y ella de cuarta, ¿cómo vamos a analizar esos ataques en retrospectiva que se hicieron al cubrimiento de estas personalidades? Y al mismo tiempo, esto hay que reportarlo entonces al Consejo Nacional Electoral de forma retrospectiva y pues lo callan en Blue. Es como, ay, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué estás tan exagerado? De mi querido colega aquí, Ricardo Néstor, señor, que dice que esto pasó en los últimos minutos, le informo que lleva 2 años preparándolo, lleva 2 años utilizando su revista para atacar a todos los potenciales rivales. Lo que dijo es que la decisión... pero la decisión al presidente de la revista Semana. Pero lo que lleva haciendo 2 años es utilizando... Usted y yo podríamos suponer que ella estaba en plan de candidata. Suponer no, era evidente, Néstor, cómo utilizaba la revista para atacar a todos sus potenciales rivales. Sistemáticamente se dedicó a atacar a la entonces alcaldesa Claudia López, incluso ataca a sus colegas del a los potenciales aliados del Centro Democrático, ataca a María José Pizarro, ataca sistemáticamente a todo lo que ponga en peligro su candidatura, y ese ejemplo de falta de ética periodística es lo que vamos a ver ahora en falta de ética en su nuevo rol como política de la señora Vicky Dávila. Por eso, a todos los que están fingiendo sorpresa, pues esto lleva pasando 2 años de pésimas prácticas periodísticas, de utilizar esa revista como un panfleto político, de utilizar el presupuesto de los señores Gilinski para hacer giras por todo el país, preparando campaña sin reportarla al CNE, cosa que debía haber hecho honestamente. Bueno, y tampoco, pues veamos ahora cómo se comporta como candidato. Pero ahora sí les parece que debía reportar. Y yo pienso, pero es el que está haciendo las preguntas más interesantes en la mesa y no lo dejan hablar. Ni siquiera Aurelio hace unas preguntas de ese nivel y él está muy molesto, con toda razón, y le dicen, no, pero entonces, ¿qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? Este montón de participación política previo. ¿En qué momento ponemos la raya? ¿Cuando ella lo anuncia o lo ponemos desde antes? Y por eso me gusta tanto esa narrativa del cubrimiento sobre esto se veía venir. De acuerdo, y además como que estamos como entrando en la lógica de, no, es que no tocamos a los colegas, no nos metemos con... No, ella ya no es una colega. Entonces, primero, como que Infobae saca un artículo que es como oficialmente Vicky Dávila lanza su candidatura. Y es una copia exacta de la carta. Y es como, ustedes no tienen nada que decir sobre eso. O sea, sobre una periodista que fungió como directora de repente y quién sabe desde cuándo planeó su campaña electoral. No, el tiempo. Igual, Vicky Dávila lanza su candidatura. ¿Hoy? ¿O hace cuánto? ¿Hace cuánto usó esas investigaciones de semana? O sea, yo simplemente quiero decir una cosa y es como cuando nosotros en Colombia tenemos debates presidenciales, los candidatos que se están lanzando a la presidencia le echan un montón de agua sucia al presidente electo. Vicky Dávila, ¿cuándo empezó? No, claro. ¿Hace un mes? ¿Hace 2 meses? Y por ¿Hace eso, 3 meses? y por eso esa ¿Desde siempre? Y por eso esa es la estructura que cohesiona todo el relato. Ella empieza hablando de sí misma, nunca deja hablar de ella, hila todos estos íconos, momentos históricos del país. ¿Saben cuál odio?
soy la voz de millones. No, claro, bueno, no, y además esta historia como de que ellos develaron Odebrecht, o sea, ellos no tienen nada que ver con Odebrecht, o sea, la investigación de Odebrecht ha ido por otro lugar, que su aporte fue la portada sobre Zuluaga y los audios, papi, eso todos sabemos que fue una filtración de Barbosa y de la Fiscalía cuando estaban en contumacia. Que eso igual está bien, o sea, uno tiene una fuente que le filtra cosas. Sí, está bien, pero el problema es que, o sea, está bien hasta en el sentido en el que es un caso que está dentro de una institución pública y se comunica, pero eso viene envuelto en una temporada entera en la que los demás medios de comunicación no tenían acceso a la fuente de la Fiscalía porque la Fiscalía solo le entregaba durante 6-8 meses a la revista Semana y al contrario dejaba de contestar preguntas y dejaba de circular información. O sea, eso era una operación de cerrar y de instrumentalizar información. Y a propósito de este asunto como de la dimensión política y de bueno, la discusión en la que ahora ella tiene que entrar, me parece muy claro esta instrumentalización de sus investigaciones y de su reportería y sus trabajos y de sus portadas. Esta idea que María Paula plantea me parece muy importante y es, ella empieza adelante con la portada de Semana. No me extrañaría que vaya a tener muchas más porque pueden tener un plan ahí muy, muy elaborado, pero una de las cosas que está en este texto y en este relato es la idea de, fíjense cómo he sido yo la que ha desenmascarado al gobierno Petro para mostrar que es lo mismo de todos los demás gobiernos corruptos, porque los políticos todos colombianos son unos corruptos y yo soy la outsider que los conoce, los ha visto por dentro y por lo tanto, ¿sabes? Ahorita hablemos del concepto outsider que también me parece súper importante. Pero ahí lo que hay es todo una plataforma de posicionamiento, de denunciación política y ella clarísimo. se pone en fotos con ellos. Claro, o sea, ella es la voz de la oposición hoy en día a partir de esta carta, porque lo que nos está diciendo es, nosotros fuimos los que revelamos qué es el gobierno Petro. Porque ya entendió la política totalmente. Claro, que es lo mismo de siempre, que es la misma tal. ¿Y por qué? Porque nosotros revelamos estos escándalos. Y entonces, digamos, ahí uno entiende perfectamente que no hay manera de desimbricar y de destejer la relación que hay entre la práctica periodista que ejerció estos últimos años en este lugar de poder y el posicionamiento de poder que eligió tener y participar a partir de ahora. ¿Y qué pensarán los periodistas que trabajaron con ella? Eso es lo que yo me pregunto. Jessy Lancheros, Felipe Morales. Era lo que decía Juan Álvarez de que estos periodistas que son como editores de Judicial, editores de Sociales, editores de Cultural. La noticia... O sea, a mí me da lástima con ellos porque es como... Vicky, ¿qué les dijo? ¿Les dijo, yo me voy a lanzar como presidenta o les dijo, no, hagamos periodismo, ustedes son periodistas? Es como, uno no sabe bien qué es lo que está pasando ahí. No, son periodistas que están muy alegres porque van a estar muy cerca de la fuente de poder donde esta señora llegue a acceder a la casa de Nariño. Chévere, pero eso no es periodismo. No, por supuesto que no. La nota de Semana al respecto de qué pasa dentro de la figura digamos, de la estructura de posiciones en la revista es que cada uno asciende. Jessy asciende, el que estaba en el asciende al puesto de Jessy y tal. O sea, ahí hay una reorganización de un mismo equipo. O sea, el equipo permanece. Aquí no hay un giro y un cambio de la revista porque la revista además haya en estas últimas cálculos y mediciones de cifras y conceptos, por ejemplo, haya perdido un montón de posiciones en su marca y en su seriedad como, digamos, fuente de información de los opinadores y de los líderes de opinión del país, ¿no? Es una revista que se ha ido cayendo y la utilizaron como un cohete para lanzarse, se lanzó esto y la revista tiene un deterioro en términos, digamos, de prestigio, de investigación periodística, claro. Pero esos periodistas son, digamos, sus soldados y no parece importarles y están ahí para el ascenso. Pero al mismo tiempo también hay un cubrimiento sobre el grupo cercano de Vicky que salió también no hace mucho y que algunos periodistas, entre esas María Jimena Duzán, hablaban de eso. Pudo haber sido una de las peleas entre Gabriel Gilinski y Vicky Dávila cuando ella pierde a su equipo. Aún así siguió siendo directora de Semana. Hay una serie de cosas que ha venido pasando. Yo creo que Vicky Dávila de alguna manera se vio acorralada por su propio juego. Creo que Vicky Dávila venía ya hace mucho tiempo, desde que se ganó el premio del CPB en nombre de todo el equipo de podría ser Semana. un momento de lanzamiento. Es un gran momento de lanzamiento, pero la otra es el discurso del evento Asobancaria. Yo voy a recoger varios indicios a pedazos un poco como... Uno, por ejemplo, es hay muchos patrocinadores que se han empezado a ir de Semana. Semana es un medio que vive de la pauta, obviamente, y el gobierno no está dando mucha pauta para medios privados, muy poca, de hecho. Y en ese sentido, yo creo que las cifras de Semana han ido bajando y a eso se le suma
una serie de cifras que han ido bajando no por un asunto de patrocinio, sino por clics y vistas, en lo que ha sido una guerra constante de los medios en general, no solamente de Semana, con el algoritmo. ¿Cuál es el problema? Que es que Vicky, desde que entró a la W, cuando Julio Sánchez Cristo le tendió una mano tras su despido de la FM, despido además hay que decir injusto y propiciado por el gobierno de Juan Manuel Santos, por una noticia que a mí no me parece una noticia y por una nota que me parece que es revictimizante, pero que igual no era la causal ni justifica una expulsión propiciada por un lugar de poder tan grande y tan inconmensurable en comparación con Vicky Dávila, como era en ese momento el presidente de Colombia. Pero de cualquier manera, bueno, salió, Julio Sánchez Cristo le tendió una mano y lo que venía, o la promesa de valor de Vicky Dávila era clics, no audiencia. En ese momento no, era audiencia de radio, porque era en 2016-17. Y la entrada de Vicky a la W vino un poco jalada por eso, y cuando Vicky salió de la W, por muchas otras razones, salió y entró a Semana en 2019 con la misma promesa. Como yo le voy a traer clics. Entonces, Clicky, ¿no? Que se volvió este personaje que estaba todo el tiempo diciendo, este video es viral, no, esto que usted está viendo es viral. 300,000 personas en este momento en el en vivo en Semana. Empezó a perder números, no por una cosa de que Semana jalonara o no. Yo no creo que sea ajeno a eso, pero la razón principal tiene que ver más con el hecho de que Google quiere mantener a la gente en Google. Entonces ahora uno de las preguntas que uno hace en Google se las responde una inteligencia artificial y está buscando todo el tiempo que uno no entre a las páginas que ponen ahí, sino que uno vea respondida su pregunta y siga en Google, googleando. Entonces eso que traiciona toda la escritura SEO, el posicionamiento, el indexamiento de noticias, la forma en que se estaba pensando, pues obviamente le dio un golpe mortal a muchos medios de comunicación. Y pues lo que se sabe es que hubo despidos masivos en Semana, en gran parte porque el algoritmo no dio para monetizar los espacios que Semana solía monetizar. Otra cosa que se vio es que espacios de video en vivo de Semana o de video empezaron a perderse, y hay un reporte Coronel que habla sobre cómo Gabriel Gilinski era un habitué, o era en ese momento un habitué del avión presidencial, es decir, una persona habitualmente invitada. Entonces, Vicky estaba puesta en un lugar en el cual se encontraba, a mí me parece, acorralada por su propia posición, pero ese juego de la candidatura, que en algún momento parecía coger fuerza y en otro momento parecía perderla, yo creo que se vio impulsada por dos razones. La primera, porque lo que ella ofrecía no encontraba una ecuación en el entorno digital existente para prosperar, es decir, no iba a encontrar clics, ni iba a encontrar views, no iba a encontrar likes suficientes para mantener la oferta de monetización de Semana, un medio que hace mucho tiempo y por culpa de Gabriel Gilinski básicamente dejó de vivir del periodismo, empezó a vivir de su propio posicionamiento y del empute y de la comunicación más que del periodismo. O sea, de las respuestas más que de las preguntas. Y por otro lado, la llegada de Trump, que Vicky Dávila, que había promocionado a Milei, ¿no? Que había promocionado antes a Núñez Feijóo en España, sin éxito, que ha promocionado a Rodolfo Hernández, sin éxito, que ha promocionado a Bukele, un éxito que venía montado por una empresa y por una voluntad propia de Bukele, a Rodolfo y a muchos otros candidatos. No, pues a Fico, que fue su panelista durante el tiempo en que no fue alcalde de Medellín. Le tiró portada de que era el centro, ¿se acuerdan? O sea, Vicky Dávila, el nuevo centro, se encontró con que ella promocionó a Milei y Milei ganó. Y Trump terminó ganando de una manera... Como que era un momento propicio en geopolítica salir ahorita y no esperarse hasta el otro año. Yo siento que Vicky estaba de salida. Mi teoría es que Vicky está ahí para lo que sirva. Es decir, salir Vicky hacia puede adelante. seguir, o sea, si la cosa sigue así, Vicky obviamente puede crecer y nosotros podemos vernos en un escenario tipo Trump, en donde alguien que pertenece al entretenimiento más que al periodismo termina ganando un escaño de poder tan grande como la presidencia de un país, o que ella sirve como una catapulta para candidaturas de personas que tienen un poco más de callo o un poco más de experiencia. Como una vicepresidencia, dices algo como así. decir una cosa, mi teoría siempre fue Francisco Barbosa, pero yo no sé si el señor Francisco Barbosa tenga fuerza para ser presidente, y en cambio cualquier otra persona. Hay un episodio de Huevos muy bueno, precisamente hablando sobre
cómo el uribismo sale a esas primarias que es el uribismo, que es una cosa más. O sea, lo único más absurdo que eso son las primarias del Partido Verde, que son unas encuestas internas en donde todo el mundo vota por quién le cae mejor, pero al final Uribe es el que decide quién le cae bien y quién no. Y lo hacen sin Vicky, ¿no? Entonces Vicky está en un lugar paralelo al avance de las encuestas en el uribismo. Yo creo que por la lección que tuvieron ellos que mamarse, en donde el uribismo sacó, después de mucho cavilar, a una persona que tenía de verdad más gracia un herido como Oscar Iván Zuluaga, en detrimento de la candidatura de una persona que es un poco más carismática, pero que definitivamente es mucho más radical y que pues es atrabiliaria y me parecía horrorosa, como María Fernanda Cabal. Pero que aún así María Fernanda Cabal y Paloma Valencia se quejaron de esas encuestas. Exacto. Adentro. Ellas incluso hicieron muchos anuncios diciendo es que esto lo están haciendo para beneficiar la imagen de Uribe Turbay. Pues que es exactamente la manera en que Claudia López le sacó la candidatura a la alcaldía a Antonio Navarro Wolf. Es exactamente la misma mierda. Entonces, están en estas, estamos analizando cómo funciona Centro Democrático versus una Vicky al ladito. Exacto, entonces lo que dice es la derecha está ahí, ¿no? Y están sacando a ver quién, ¿no? Entonces está Paloma Valencia, está María Fernanda Cabal, está Miguel Uribe Turbay, yo no me acuerdo a quién más listan ahí. Yo no sé qué será de la vida de Gómez, pues seguramente va a templar allá, si no es como se queda con Salvación Nacional, más a la derecha del Centro Democrático. Sí. Y Vicky, que a mí me parece que está para donde pueda funcionar. Entonces, en el momento en que las encuestas dejen de darle fuerza o le den fuerza a Vicky Dávila, se van a tomar las decisiones al respecto. El problema sigue siendo que todo esto se estaba haciendo también cuando Vicky Dávila era periodista, ¿no? Claro. Cuando Vicky Dávila supuestamente cuando era periodista, cuando fungía como periodista, como fingía ser periodista. Y regañaba a todo el mundo que le dijera lo contrario. Además. Y regañaba además, mandaba además la ira de Dios contra cualquier persona que la señalara como candidato. Y todo además lo estaba haciendo midiendo. Entonces, de nuevo, vuelve a la pregunta, que es además una pregunta vieja sobre para qué sirven las encuestas, para qué sirven las mediciones, para qué sirven las cifras y los números en el entorno político cuando los medios los utilizan para posicionar básicamente cualquier narrativa. Y en ese sentido, Vicky Dávila ya lo estaba haciendo desde antes. A mí me parece que ese trabajo de números, medir solo ese trabajo de números ya es privilegio suficiente para que una persona se lance con absoluto conflicto de interés a una candidatura presidencial, y eso tendría también que tenerse en cuenta a la hora de contar este cuento de cómo Vicky termina haciendo esta carta. ¿No? Yo soy una ama de casa. Esta carta que termina diciendo, soy una mujer transparente. No, también hay algo que dice al final de la carta que es mi favorita, y es cuando le habla a los periodistas y les dice: a mis compañeros del alma, les pido que sigan adelante, que la prensa libre es una garantía en una democracia. Ahora tienen la obligación de exigirme con todo el rigor, como a los demás. Gracias. Y luego uno ve en serio tanto cubrimiento, tantas personas haciendo como un llamado de atención, pero al mismo tiempo nadie como criticándola de verdad, porque eso que dice Santiago de que él te lanza la... ¿Cómo fue que lo dijiste? Ah, sí, la ira de Dios. O sea, como que alguien dijo, no, Vicky candidata, y ella, ¿qué? Y le mandaba a todo el mundo encima. Es mucha gente que la sigue. María Andrea Nieto, y es mucha gente polarizada, es mucha gente muy violenta que impide cualquier tipo de conversación crítica al respecto, y eso es muy rastreable. O sea, yo creo que organizaciones como Linterna Verde o demás podrían sentarse a ver cómo se construyen estos personajes a partir de espacios de violencia fuerte en espacios digitales. Sí, ella fue muy violenta con los que le dijeron eso. Muy. La chiva llegó por María Jimena Duzán. La primera que salió con esto, que parecía un poco descabellado en ese momento y que hoy es realidad muy a lo Trump, pues por eso hoy en A Fondo tituló No que no, Vicky. Porque en ese momento en redes sociales hubo un intercambio de mensajes en los que Vicky la acusaba de estar desinformando, de haberse inventado la información, de que eso no tenía sustento. Y no solo ella, sino sus seguidores y personas de su comunidad como de fans, pues se fueron contra María Jimena Duzán, ¿no? A pensar que esto se trataba era de una pelea de egos, de dos cacaos periodísticos, y que claro, porque entonces, ¿quién es, no? Como quién tiene más audiencia o quién dirige mejor un medio. Y la cosa quedó ahí, aunque hay que decir que la granada que tiró María Jimena caló, porque a todos nos quedamos con
precandidata, pues porque todo el tiempo fue mostrando más y más facetas de esto, 10 y no sé qué, ¿no? Como cada vez optaba más por un lenguaje político que por uno periodístico. Caló porque ella es la que filtra la encuesta. O sea, María Jimena Duzán, la noticia es, aquí hay una encuesta de la que yo tengo noticia, que no tenemos la ficha técnica, que no sabemos quién la hizo, pero está esta información y termina siendo, digamos, el esfuerzo de investigación y de reportería y de revelación de María Jimena termina siendo útil a esta causa, porque es un poco su opositora la que pues termina pero es que también se la mandaron. Entonces, probablemente, claro, y probablemente el propio Gilinski se la compartió. Claro, es que ahí es donde es lo que tú decías al comienzo, y esto parece pues un movimiento pensado uno a uno. Esto es una construcción. Sí, Este claro. texto es un texto que a veces uno raya como en lo melodramático y lo simplón y tal, pero es un artefacto político para hacer una transición y un tejido orgánico entre yo, la reportera que estaba en estos lugares un poco accidental, y Dios me está poniendo ahora en este nuevo lugar, y yo soy de la familia y soy de los valores y soy cristiana. Y está haciendo una transición orgánica o construida, por supuesto, en esta organicidad fabricada. Para ir como cerrando en esto, hay un súper cubrimiento sobre Petro, obviamente. Hay varios periodistas que en sus análisis lo que dicen es el presidente también la puso acá. No fueron solo los periodistas, no fue lo demás, sino también la construcción de la izquierda. Hay un programa en Caracol Televisión que se llama La Clave, que es la que dirige Juan Roberto Vargas, donde él analiza un titular. En la derecha tiemblan y en la izquierda celebran. Y es como un análisis en el que se menciona este análisis que hizo Santiago sobre la derecha, dudando sobre cuál es el lugar de Vicky en esta conversación del uribismo y de la derecha. Y otro lado en la izquierda se preguntan, bueno, pero ¿la izquierda celebra qué? El analista lo que dice es... Va a ser una campaña absolutamente polarizada porque Vicky Dávila, que se consideraba como un outsider, es un outsider de un corte de derecha con un discurso muy fuerte, con un discurso muy poco conciliador, y lo que va a hacer es a dividir el espectro político, marcando aún más las diferencias entre la izquierda y la derecha. Bueno, en la derecha... Porque es más fácil tener un candidato que está completamente polarizado para hacer campaña, atacarlo, no sé qué, como que es una celebración, pero al mismo tiempo a mí me parecía que era un buen análisis traer al presidente en la idea de lo que significa Vicky como candidata presidencial. Muchos medios lo cubrieron desde ahí, o sea, ¿cuál es el lugar de Petro al posicionar a esta señora? Y otro punto que creo que vale la pena mucho resaltar es la palabra de outsider, que creo que para términos como de este podcast, cuando empiezas a calificar a las personas con adjetivos, también construyes la realidad de quién es el personaje, ¿no? Entonces, en el caso de ella, yo vi, por ejemplo, muchos periodistas en redes diciendo, no le digan así, que en serio lleva 2 años haciendo política, o lo que Santiago explicó muy claramente, hay una relación muy clara con la participación de la derecha, así ella se vaya por firmas. Usar esa palabra, ¿ustedes cómo lo ven? Porque siento que ahí es parte de la construcción de quién es ella en esta contienda. Es que es gente que está cultivando y que está capitalizando en el descontento de los políticos. O sea, ser outsider está de moda. Es un branding que está pegado, pero es que además, está pegado, tal cual. Perdón, pero es que en las elecciones de 2022 todo el tiempo era ¿quién era más outsider? ¿Quién es más outsider? El outsider Petro, y después llegó Rodolfo y dijeron, ahora sí le salió un outsider al outsider. En este momento Petro parece un insider comparado con el outsider. ¿Quién es el outsider del outsider? Ahora, ¿cuál más es más outsider? Sí, por eso Petro parecía un estadista al final. ¿Se acuerdan? Al final de la elección, cuando se hace el acuerdo nacional y se junta con Gaviria y todo, era como... Gaviria sale, es que esta es la institución. Institucionales, ¿no? No, y recordemos además que cuando Rodolfo quedó con Petro, dijeron rompió el tablero. Sí, era como... Sí, y el que lo rompió fue Rodolfo. Exacto, el que lo rompió fue Rodolfo, no Petro, pero ambos respondían a un mismo fenómeno que es como, no, estamos mamados de la misma política de siempre, no sé qué. Yo ese calificativo de outsider... Y el outsider es totalmente nuestra época. Sí, ahora se lo está entregando María Jimena en su tejido también de crítica, desde su preocupación por el maltrato periodístico, pero yo diría que eso propiamente solo se va a consolidar más adelante, porque lo que Vicky ahora tendrá que hacer como candidata presidencial es entrar en esa negociación y ese jugo de la política
Y si termina siendo la candidata del Centro Democrático, pues outsider cero. Si va y recoge firmas y hace la tarea de la calle y de los nuevos liderazgos y tal, pues ahí lo veremos. Es que ser outsider no es una cosa que te corresponda a ti definirte como individuo. Claro, pero al mismo tiempo no, porque es que en este país ya Que Vicky siempre habla de sí misma en tercera persona. Vargas Lleras, que es el insider, ha ido por firmas a cuántas elecciones. Claro, pero ese era un ejemplo de una serie de elementos que se irán sumando y que se irán definiendo en su candidatura, ¿no? Recoger firmas como procedimiento para poder inscribirse, pero luego quiénes son sus aliados para el Congreso. Es decir, ahora viene un juego para el que ella, por supuesto, está entrenada y ella tendrá está usando asesores. una fórmula conocida pues en el mundo. Lo que es impresionante en verdad es que un medio entero como grande que le llega a mucha gente se preste para eso. Se haya destruido en eso. De una portada, le dé una editorial y diga como no, esto es periodismo. El lanzamiento de la candidatura de Vicky Dávila, portada, editorial. Sí. No jodas. Y lo que María Paula dice, yo creo que no tenemos muy claro, tenemos muy claro si ella va a seguir recibiendo dinero hasta cuándo. Bueno, Vicky, ya no te diremos periodista. Tendremos que responsabilizar a otros de las barbaridades que se van a seguir haciendo. Quiero decir que hace muchos episodios lo habíamos dicho también, como lo habíamos, pero bueno, ya esta es una No, esta es una historia nuestra que llevamos un año. Esto se podría rastrear de la cantidad de episodios de Presunto en esta historia. Sí, alguien haga una tesis. Alguien haga una tesis pues, de nosotros, por punto favor. para la silla vacía, que en nombre de la persecución eterna de Juanita León a Vicky Dávila, que no es una persecución infundada, pero es como hay una rivalidad claramente marcada ahí, o ese eterno posicionamiento de Juanita León en contra de la figura de Vicky Dávila, que yo decía en su momento, marico, no tiene que hacerse responsable de con quién se compara, y me sostengo. Pues punto para la silla vacía. Totalmente. Que decidió tratarla como una candidata desde hace muchos meses. Sí. Y que se ganó la furia de Vicky Dávila. Diciéndole... sí, pero tampoco es difícil. Yo soy periodista. Porque yo sí me copio de su teoría. Me encanta que tú creas que Vicky hace esos ruiditos. Porque yo me copio de su teoría. Vicky es viquista. Sí, Vicky es viquista. Pero además Vicky sí hace esos ruidos, porque Vicky se hizo famosa en Noticias RCN gruñendo. Entonces había una nota de Vicky Dávila. Entonces en 2009, 2010 había una nota como la senadora Piedad Córdoba estuvo visitando a las juventudes vulnerables del Chocó. Entonces Piedad Córdoba, es importante que hagamos esta cosa y la otra y bla, bla. Sí, entonces hablando sobre esto, entonces se le cuestionó sobre el futuro de una posible Venezuela para Colombia. Terminaba la nota, ¿no? Para RCN, cualquier huevón. Y volvían y estaba Vicky Dávila presentadora y no habría seguimos con, sino... Eso es estilo Claudia Gurizati, ¿no? También. No, pues el gruñido editorial. Ese era el estilo que Claudia Gurizati y Vicky Dávila instauraron en Noticias Radio Casa de Nariño. Yo sí hago una defensa al sonidito editorial. Pero en el podcast corto. Como en los huevos. Como una secuencia. Claro, pero en los huevos es sonidos de te estoy poniendo atención y no es un monólogo grabado en un micrófono. A veces son pasivo-agresivos. Son editoriales, sí. A veces son pasivo-agresivos editoriales. Muchas gracias, Santiago Rivas. Con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Álvarez. Hasta luego, buenas noches. María Paula Martínez. Felicitaciones a Baudó, al Armadillo, a 070, a Mutante. A Mutante. La no ficción, la no ficción, a la silla vacía. Todos los medios que ganaron un premio Simón Bolívar esta noche de grabación lluviosa y derrotada de la selección. Sí, maravilloso, los felicito, los quiero mucho. Andrés Páramo. Bueno, nos vemos la próxima semana. Y yo voy a decir algo al final que yo, miren, no tengo cómo saberlo porque nunca he estado en ese WhatsApp, pero yo creo que en la Flip están más tranquilos de que Vicky ya no los joda. Ya no va a estar llamando a tocarlas. Pero yo no sé. O sea, yo no sé eso cómo funciona, solo me lo pensé hoy y dije, uy, qué bien por la Flip, qué respirín. Este episodio de Presunto contó con la participación de todos nuestros panelistas: Andrés Páramo, Juan Álvarez, Santiago Rivas, María Paula Martínez y Sara Trejos. La postproducción es de Rodrigo Rodríguez y Sara Trejos. El collage para este episodio fue creado por Santiago Rivas. La marca fue creada por Dulce Studio. Presunto es un proyecto de Sillón Studios. Producción: Paula Villán. Visiten nuestra página web www.presunto.co para encontrar nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro newsletter y comprar mercancía.
También encontrarán cómo donar a este proyecto, con lo que tendrán acceso a contenido exclusivo, a nuestro servidor de Discord y más. Muchas gracias por escuchar.